Muchos de nosotros en otro tiempo también andábamos huyendo de la presencia de Dios. Y hay algunos que todavía lo están intentando. Pero ¿será posible que el hombre pueda escapar de la presencia de Dios, hermanos? ¿Habrá algún lugar donde usted vaya que Dios no puede estar? ¿Quién fue que creó este planeta? Dios. ¿Quién creó el universo? Dios. Si nos vamos a las profundidades, ahí está Dios. Si nos vamos a las alturas, Dios está ahí. Jonás es un símbolo de los seres humanos que viven huyendo o intentando escapar de Dios, escapar del deber. Y al hacerlo, descienden. Porque todo el que peca va descendiendo. Y uno no sabe hasta dónde va a descender, lo más bajo que uno va a caer, hasta que ha llegado el hijo pródigo. Le dijo a su papá: dame la parte de la herencia que me pertenece. Él había trabajado para eso. No. El papá se había muerto. A él no le tocaba nada. Pero eso fue una falta de respeto. Como yo no puedo esperar hasta que tú te mueras, papá, dame lo mío ahora. Lo que me van a dar, que me lo den ahora. Y el padre tan bueno se lo dio, y dice que se fue lejos a una provincia apartada para que nadie le tuviera que decir lo que debía hacer. Gastó perdidamente todo lo que tenía y pasó lo que ocurre. Cuando no tenía nada, ¿qué ocurrió? Vino un hambre. Y ahora el hijo de papi y mami, que nunca había dado un golpe, a fajarse a trabajar, cuidando cerdos. Y dice que deseaba comer la comida de los cerdos y nadie se la daba. Quizá tenía que comérsela escondida para que no viera que le estaba cogiendo la comida de los cerdos. Uno no sabe lo bajo que va a caer cuando empieza por el camino descendente del pecado. Y Jonás descendió primero a Jope, de donde él estaba. Y ahí, para su suerte, ¿qué encontró él? Un barco, una nave que partía ¿para dónde? Para el sitio que él quería llegar, el sitio más alejado que se conocía en aquel entonces. Dios le había mandado a ir al este y Jonás cogió para el oeste. ¿Y qué hizo para montarse en el barco? Pagó su pasaje. Jonás era un tipo honesto. Él no intentó irse de polizón, no intentó colarse. Hay gente que son así, son honestos con los hombres, pero son infieles con Dios. Algo increíble. El camino del pecado, mis hermanos, es el camino duro. En Proverbios 13:15 dice, la última parte: el camino de los transgresores es duro. ¿Se acuerdan cuando Saulo andaba persiguiendo a los cristianos, a los del camino, y tuvo aquel encuentro con Jesús en el camino de Damasco? En Hechos 9:5, Jesús le dice a Saulo: dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Dios ha permitido que el camino descendente sea duro y malo para que los pecadores lo piensen y no se pierdan tan fácilmente. El camino al cielo es el mejor, hermanos. Puede haber dificultades, pero uno está contento porque anda con Dios. ¿Cuántos de ustedes están siguiendo ya el camino de Dios? ¿Hemos encontrado dificultad en el camino? Sí, pero ¿queremos devolvernos? Yo no. Yo tengo 46 años perseverando en este camino. Fue el primero en mi familia y tras de mí vino toda la familia. El deseo de Dios es el de salvar a las personas. Por eso ha permitido que el camino hacia la perdición sea duro, sea difícil, sea un camino que la persona que anda en él llegue un momento que tenga que decir: ¿qué hago yo aquí? Como dijo el hijo pródigo. Si en la casa de mi papá hasta los trabajadores comen mejor que yo de lo que yo estoy comiendo aquí. Es posible que una persona pueda tener un mal momento con cosas buenas, pero ningún hombre va a tener un buen tiempo con cosas malas.
Aquel que va a su perdición lo está pasando mal y lo va a pasar peor cuando llegue al sitio. Mientras que aquellos que vamos camino al reino de los cielos, estamos pasándolo bien aquí en medio de las dificultades, y cuando lleguemos va a ser que vamos a gozar. Que el Señor nos va a decir: entra en el gozo de tu Señor. El diablo da lo mejor adelante. Dios da lo mejor de último. Como el buen vino en la fiesta de Canaán. Jonás, todo le estaba saliendo bien. Descendió a Jope y nada se lo impidió. Ahí se encontró que había un barco que se iba para el sitio que él quería ir. Pagó su pasaje y se montó en él. No siempre cuando las cosas nos están saliendo bien, quiere decir que Dios nos está ayudando. Porque el diablo también le da su manito a los que él quiere que se pierdan. Jonás pensaba que él podía ser honesto con el hombre del barco, aunque fuera deshonesto con Dios. Y sin embargo, aunque Jonás pagó su pasaje a Tarsis, ¿llegó allá? ¿Llegó a Tarsis? No llegó a Tarsis. Ninguna persona tiene suficiente dinero para llegar al sitio que va cuando Dios no quiere que usted llegue ahí. Cuando Dios te pide que vayas a Nínive, aunque tú pagues para irte a Tarsis, tú no vas a llegar a Tarsis. Dios controla todo, la naturaleza, Él controla todo. El barco se dañará, el que dirige quizás puede morir, van a pasar cosas terribles, pero usted no va a poder llegar a Tarsis si Dios quiere que usted vaya a Nínive. Porque Dios, aunque respeta nuestro libre albedrío, Él tiene, recuerden, todo el poder. La Biblia habla en Romanos 6:23 de la paga del pecado. Noten que el pecado nos paga por pecar. Es un sueldo que usted se gana, eso no es gratis, eso usted se lo ganó. La paga del pecado es, pero no esta muerte de ahora, de esta Jesús dijo que el que muere de esta puede volver a vivir. Es la muerte eterna de la que no hay posibilidad de volver a la vida. Sin embargo, el regalo de Dios, note que usted no se lo gana. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los hombres pueden planificar cosas que no se van a cumplir. Amán mandó a construir una horca para ahorcar ¿a quién? A Mardoqueo. ¿Y qué pasó? Que terminaron ahorcándolo a él en la horca que él había preparado para Mardoqueo. El día de la cosecha viene. Y aquellos que han sembrado, ¿a cuánto le gusta sembrar aquí? Yo siembro también y estoy cosechando. Ya he comido plátanos de mi propia mano en mi casa, en un pedregal, en un patio cementado. Ahí tiré tierra y sembré unas matas de plátano y ya he comido 2 racimos de ellos. Cuando usted siembra, cosecha menos que lo que sembró o más que lo que sembró. Y eso ocurre tanto para bien como para mal. La Biblia dice también: no se engañen, todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a cosechar. El dueño del barco obtuvo el precio del pasaje, pero Jonás no llegó a su destino. Y de eso vamos a hablar mañana. No se pierda el tema de mañana. Si se va a perder alguno, no se pierda el de mañana. Vamos a ver, hasta ahora Dios parecía que estaba dejando que Jonás hiciera lo que él quería. Pero vamos a ver que Dios también tiene su voluntad. Y cuando Él quiere que uno de sus hijos haga algo, Él tiene muchos medios para hacerlo sin tener que obligarlo. La cosa es que Jonás salió, pagó su pasaje, y aquí hay una enseñanza que yo les dije esta mañana.
El diablo no le da bola a nadie. Oigan eso. El diablo, ¿qué no hace? No le da bola a nadie. Usted no va a ir gratis en el carro de Satanás. Todo el que se monte en el carro del diablo tiene que pagar su pasaje. Si Jonás hubiera ido a Nínive, Dios se iba a encargar de sus gastos. Pero como él decidió actuar por su cuenta, él tuvo que pagar su pasaje. Nosotros, si nos apartamos de Dios, vamos a tener que pagar nuestro pasaje en el carro del diablo, en el barco del diablo, en el avión del diablo. Algunos pierden la salud, otros pierden las riquezas que Dios les da. Noten que el hijo pródigo se fue ¿cómo? Con las manos llenas. ¿Y cómo regresó? ¿Pagó o no pagó su pasaje? En el libro de Ruth, cuando llegan Ruth y su suegra Noemí de nuevo a Betlehem, dice, ¿no es esa Noemí? Y ella dijo, no me llamen como Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, que significa amarga. Y acuérdense la frase que ella dijo, llena me fui de aquí, pero con las manos vacías Dios me ha traído de vuelta. Y aunque ese no es el tema esta noche, pero Noemí dijo 4 verdades ahí que yo se las voy a mencionar rápido. Ella fue que se fue, Dios nunca echa a nadie de sí. La Biblia dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo el que se va de la casa del Padre, todo el que se va de la casa del pan, se va por su propia cuenta. Dios no es que lo echa. Segundo, todo el que se va de la casa del Padre se va con las manos. Dios es tan bueno que hasta los ingratos los manda con las manos llenas. Pero ella dijo, Jehová me trajo de vuelta. Nadie vuelve por su propia cuenta, es Dios que tiene que ir a buscarlo. Dios es tan bueno que aunque usted lo abandonó, que aunque usted se fue con lo que le pertenecía a Dios y dejó que el diablo se lo quitara, Dios va en su búsqueda porque Dios lo ama. Jehová me trajo de vuelta, pero ¿cómo es que uno llega? Con las manos vacías. Usted no tiene nada que ofrecerle a Dios, sino un corazón sucio, manchado de pecado, un cuerpo destruido. No sé si yo contaba aquí, cuando mi hermano falleció, poco antes de fallecer, él fue el tercero en la familia que llegó al Evangelio. El primero fui yo, después mi hermana y después él. Y él se apartó del Evangelio siendo joven. Cuando entró a la universidad, se apartó. O sea, mi papá luchó para que nosotros no estuviéramos en el Evangelio, pero después que vio que se salió él, entonces luchó para que volviera, aunque mi papá no estaba todavía. Después yo tuve el privilegio de bautizar a mi papá. Y ese hermano mío tuvo muchas cosas que Dios lo salvó, accidente que era para matarse, que se salvó. Finalmente su estilo de vida, bebiendo, mal comiendo, él no fumaba, pero bebía y comía mal, ahí un cáncer de hígado, que cuando se vino a dar cuenta ya lo que le quedaban eran meses de vida. Se le descubrió en agosto y en diciembre 7 ya estaba muerto. Y a mí me tocó amanecer con él muchas noches en la clínica donde estuvo interno casi un mes. Y era maldiciendo en inglés y en español. Y hubo una noche que yo no me pude contener y dije, ¿por qué es que tú maldices tanto? Si te duele algo, clama a Dios, y si tú necesitas algo, pídelo, que para eso uno está aquí. Él se quedó callado, pero al ratico volvió con las mismas maldiciones. Y él mismo se dio de alta de la clínica, porque no quería estar ahí, le habló mal a las enfermeras, bueno. Pero después que estaba en la casa, entonces quería volver a la clínica y no lo aceptaban. Los pies se le hincharon, que no había chancleta ni zapato que le entrara. Se hinchó. Y una noche, una madrugada,
otro hermano que no está muy bien del juicio, pero lo oyó quejándose, dijo, ahí está Juan Carlos quejándose, pidiendo ayuda, y yo salí de mi casa, que está al lado de la de mis padres, y voy por la parte de adelante a ver, para ir a abrir, y me pongo al lado de la ventana de la habitación donde él estaba, y lo escuché hablando con Dios. Y hasta me conmoví, lloré, y me puse a pensar en mis adentros, y le dije al Señor, Señor, tú eres tan bueno que tú te atreves a perdonarlo. Porque yo soy como Jonás, igual que ustedes. Todos tenemos ese Jonás dentro, que quisiéramos que el otro pague su pasaje con Dios. Pero Dios es muy bueno, hermanos. Claro, todo lo que uno siembra lo cosecha. Dios puede perdonarnos, pero Él falleció por ese cáncer, por la mala vida que llevó. Pero Dios es tan bueno que va en búsqueda de sus hijos, aunque tengan que venir con las manos vacías, que no le pueden dar nada ya a Él. Yo dije, ¿tú sabes lo que es eso? Un muchacho inteligente, un genio en el ámbito de las computadoras, pudo haber estado sirviendo a Dios y desperdició su vida, murió con menos de 60 años de edad. Dios es que trae de vuelta al que se va. Jonás había abandonado a Dios, pero Dios no había abandonado a Jonás, hermanos. Dios estaba buscando la forma de despertar a Jonás del letargo en el que el mismo demonio lo había puesto. La primera parte del viaje de Jonás salió a pedir de boca. Todo estaba bien. El barco iba a salir, cuando él llegó, él pagó su pasaje, se montó y todo iba bien. Las cosas que aquellos que sirven al diablo siempre les sale bien al inicio. Es en el medio del camino y al final que la cosa se le empieza a complicar. Porque el diablo no le da bola a nadie. Y como dice Números 32:23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Usted no puede correr más que el pecado que usted practica. Tarde o temprano lo que usted hace lo va a alcanzar. Y lo que usted haya sembrado lo va a tener que cosechar. Y como decimos, la cosecha siempre es mayor que la siembra. Un hombre sin Dios es un hombre que está verdaderamente perdido. Jonás quiso salvar su reputación con los hombres, pero la perdió con Dios. Es mejor estar en una barca a punto de hundirse, pero que Jesús esté ahí, que en un Titanic que dice que no se podía hundir. Y en el primer viaje se hundió. Mientras que la barca donde Jesús estaba, dice que llegó al puerto seguro. Sí, hermanos. Jonás evidentemente no le pidió a Dios que dirigiera esa nave. ¿Cómo se iba él a atrever a pedirle a Dios que dirigiera su viaje? Si él estaba en franca desobediencia. Él estaba en el barco equivocado, estaba yendo en el camino equivocado y muy pronto se iba a dar cuenta. De eso vamos a hablar mañana. Nadie puede tomar el camino del descenso en su vida sin que tenga que pagar su pasaje. No olvidemos eso. Si algo se nos olvida de toda esta noche, y recordemos que todo el que peca va a tener que pagar su pasaje. Satanás metió a Jonás en problemas, pero no lo ayudó a salir de ellos. Él es especialista en ayudarnos a pecar, pero después nos deja metido en el lío. Y no solo hace eso, nos acusa entonces delante de Dios. Por eso en la Biblia le llaman el acusador de los hermanos. Y hay gente tan tonta todavía que quiere servir al diablo. El diablo no es amigo suyo, ni mío, ni de nadie. El enemigo de Dios y de nosotros, lo que nos hace pecar para entonces acusarnos con Dios y pedirle a Dios que nos entregue en sus manos para destruirnos. Imagínense lo que él le hizo a Job siendo un siervo de Dios, con el permiso que Dios le dio.
Ahora imagínese lo que él le haría a una gente que lo sirve a él, si Dios se lo entregara en sus manos. Jonás le pasó lo de aquel herrero de la Edad Media. Era un herrero muy famoso, porque él se aseguraba de hacer cada eslabón tan fuerte que no hubiera un eslabón débil en sus cadenas. Un día aquel herrero fue apresado y fue encadenado. Y en la oscuridad de la noche él empezó a revisar la cadena, porque él sabía dónde estaban los eslabones débiles. Pero para su sorpresa se dio cuenta que lo habían encadenado con una de las cadenas de él. Asimismo ocurre con el que peca. Su propio pecado lo encadena y usted entonces no haya forma de zafarse de él. Pero hay buenas noticias, hermanos. Dios todavía sigue amándonos aún. El Señor sigue perdonando al pecador arrepentido que viene a donde Él, que reconoce que ha fallado. Pedro era impetuoso, como algunos de nosotros. Se creía que sabía más que nadie. Cuando Jesús le dijo: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo estoy orando por ti que tu fe no falte. Simón dijo: Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte. Ahora yo les pregunto, ¿estaba él o no dispuesto a ir a la muerte por Jesús? Sí. Cuando a Jesús lo fueron a coger, ¿qué sacó él? Una espada, y no fue a la oreja que él le tiró. Lo que pasa es que el hombre se movió rápido y le llevaron la oreja derecha. Pero ¿a qué piensan ustedes que le tiró Pedro? Fue a la cabeza. Y Jesús fue que le tuvo que decir: mete tu espada en tu vaina, que el que espada mata, a espada muere. Pedro estaba dispuesto a morir. Él no había mentido cuando dijo eso. Lo que pasa es que es más fácil, en un sentido, morir por Cristo que vivir por Cristo. Porque morir es un acto de un momento. Vivir por Cristo implica día tras día. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y sígame. Esto es un asunto de todos los días. Y aquel Pedro que había dicho que no iba a negar al Señor, lo negó con juramento y maldiciones 3 veces antes de que el gallo hubiera cantado 2 veces. Y cuando el gallo cantó y a Jesús lo golpearon, dice que se miraron Jesús y Pedro. Y Pedro salió huyendo a llorar amargamente. Pero Pedro se arrepintió y Dios lo perdonó. Y hoy en día Dios quiere perdonar a aquellos que, como Jonás, que como Pedro, que como David, se han apartado de Él y han cometido graves pecados. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Jesús dijo: todos los pecados que los hombres cometieren, les serán perdonados, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. Pero ahí pareciera que hay una contradicción, porque si la Biblia dice que todos los pecados son perdonados, entonces ese también debiera perdonarse. El problema es que el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado en sí, es una actitud de que usted no quiere recibir el perdón. Y le pasa como al hombre de anoche que yo le mencioné, que en Estados Unidos lo habían condenado a morir ahorcado. Sus amigos lucharon para que se le perdonara. Se le envió el perdón a la cárcel antes de la ejecución, pero el hombre no quiso aceptar el perdón y se tuvieron que reunir los jueces para determinar qué se hacía con un hombre que estaba condenado a muerte, que había sido perdonado, pero que no quería aceptar el perdón. Y llegaron a la conclusión de que si él no quería aceptar el perdón, nadie lo podía obligar, y murió ahorcado. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Usted está condenado a muerte, Dios le está extendiendo el perdón, pero usted no lo acepta. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Puede Dios obligarlo a que usted se salve? No, aunque Él quiera, por mucho que Dios lo ama, Él tiene que respetar su decisión. ¿Cuántos ladrones habían al lado de Jesús cuando Él murió? 2. ¿Cuántos se salvaron? 1. ¿Cuántos se querían salvar? No, los 2.
El primero le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Se quería o no se quería salvar? Claro. Pero ¿para qué se quería salvar? Para seguir haciendo lo suyo. A ese Jesús no le dijo nada. Su compañero, en vez de decirle, wow, compadre, usted sí es bueno, siempre pensando en los dos, nunca pensando en usted solo. Pero no le dijo así, le dijo, es que tú no le temes a Dios ante la misma condenación. No te das cuenta que tú y yo estamos aquí por lo que merece nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal ha hecho. Y ahora se vuelve a Jesús y le dice, ¿cuáles fueron las palabras que le dijo a Jesús? Señor. Que en algunas Biblias se lo han borrado, el Señor ese. Le ponen de que Jesús. Pero él le dijo, Señor, acuérdate de quién. A él no habló para el otro. De mí. ¿Cuándo? Cuando vengas en tu reino. Miren qué paradoja de la vida. Al que pidió para los dos, a ese no le dieron nada. Que parecía el que estaba pensando más en los demás. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero al que pidió para él solo, a ese Jesús le dijo, hoy te lo prometo, tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo la diferencia? Este hombre se reconoció un pecador. Dijo, estamos aquí por lo que merecen nuestros hechos, mas él ningún mal ha hecho. Señor, si hay chance de salvarme, dámelo. Y Jesús le dijo, lo tienes. Hoy te lo prometo, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Sí, hermanos, esta noche esa promesa es para todos los que estamos aquí. Jonás no lo sabía, pero Dios le estaba dando una oportunidad más. Dios pudo haber permitido que ese barco se hundiera con Jonás y todos los tripulantes, pero Dios no es así. Dios, mientras hay oportunidad de salvar a las personas, va a estar luchando. Dios quería salvar al otro ladrón, ¿sí o no? Pero no pudo hacerlo. Y ahí tenemos otra enseñanza. Aunque Dios te quiera salvar y me quiera salvar, si no se lo permitimos, Él no puede hacerlo. Dios quiere salvar a todos los seres humanos. Lamentablemente no lo va a poder lograr porque Él tiene que respetar el libre albedrío, la capacidad de decisión que cada ser humano ha recibido de parte de Dios. Pero si usamos bien ese libre albedrío y decimos, Señor, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, yo no sé cómo hacer lo bueno, pero ayúdame. Como dijo aquel padre cuando Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? Al que cree todo le es posible, y aquel padre dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Nadie ha hecho esta oración pidiéndole a Dios ayuda que Dios lo haya dejado en llanta. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua, hizo la oración más corta, Señor, sálvame. Y dice que Jesús lo tomó de la mano y lo llevó hasta el barco. Y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero lo llevó al barco. Esta noche, si nos estamos hundiendo en las aguas porque nos hemos apartado del Señor, podemos decirle, Señor, sálvame. Y el Señor no nos va a dejar con la mano extendida. Él nos va a agarrar de la mano. Si como el ladrón decimos, Señor, acuérdate de mí, ¿qué va a hacer el Señor? Hoy te lo prometo, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Yo me pregunto, ¿hay alguien esta noche que quiere decirle eso al Señor? Que quiere decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que quiere decirle, Señor, sálvame. Que quiere decirle al Señor, yo he caminado por la vida, he estado pagando el pasaje porque me monté en el carro con el enemigo. Pero reconozco mi error y deseo que tú seas que guíes mi vida. ¿Hay alguien esta noche que quiera decirle eso al Señor junto conmigo? Que quiera decirle al Señor, yo quiero andar contigo. Jonás, como vamos a ver mañana, no solo descendió a Jope, descendió cuando se metió en el barco.
y dentro del barco descendió hasta la parte de más abajo y ahí descendió cuando se acostó. De no haber sido por la misericordia de Dios, Jonás hubiera muerto en pecado. Pero Dios vela por sus hijos. Dios vela nuestras pisadas. Y Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno. Él conoce nuestra sinceridad. Y si hay esperanza de salvarnos, Dios no nos va a abandonar. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguien en esta noche que quiere decirle al Señor: Señor, sálvame? Quiero andar contigo. Ya no quiero andar más con el enemigo. Quiero andar haciendo tu voluntad. Si ese es tu deseo, te invito a que te pongas de pie ahí donde estás, para que tengamos una oración en esta noche y que le pidamos a Dios que no permita que el enemigo nos venza. Dios ha prometido estar con nosotros, dice en su palabra. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Para salvar a algunos, Dios tiene que permitir tormentas en su vida. De hecho, la gran mayoría de nosotros solo viene al Señor cuando está en mucha dificultad. Es lamentable que tenga que ser así, pero Dios es tan bueno que si tiene que permitirlo para salvarnos, Dios lo hace. No porque Él quiera vernos en situaciones difíciles, sino porque Él quiere salvarnos. Hay algunos que solo cuando se ven ante la muerte es que se acuerdan de Dios. Cuando se ven en la ruina económica, cuando han perdido la salud, cuando han perdido su hogar, su familia, cuando lo han perdido todo, entonces claman a Dios. Y oh maravillas, Dios los escucha, porque Dios no es rencoroso. Yo vuelvo y les digo, si yo fuera Dios, le diría: ahora, después que malgastaste tu vida. No, ahora no, papá, ahora no. Pero Dios no es así. Dios nos ama con un amor eterno. Él dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios se ha mantenido con vida hoy para salvarte. Y si tú lo dejas, Él lo hará. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos perdón, porque al igual que Jonás, somos obcecados, queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Y hasta nos atrevemos a pagar el pasaje al diablo para alejarnos de ti. Pero tú, con ese amor infinito que nos tienes y con esa paciencia, esperas el momento adecuado para despertarnos de ese letargo en que nos encontramos, para salvarnos. Te pido por cada hermano, bautizado o no bautizado, que está aquí en esta noche. Tú sabes por qué los trajiste esta noche a la iglesia a escuchar este mensaje. Permite que si están montados en el carro del diablo, en el avión del diablo, en el barco del diablo, puedan ser despertados para escoger bajarse de ahí antes de que sea tarde. Porque todo el que anda con el diablo tiene que pagar su pasaje y va a cosechar tarde o temprano lo que ha sembrado. Pero tú eres bueno y nos amas y quieres darnos otra oportunidad más. Permítenos aprovecharla, oh Dios. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana en la noche nos vamos a ver. Vamos a estudiar el tema la tormenta en el mar. Y vamos a ver que en el mar de nuestra vida van a haber tormentas cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche, es mi deseo y mi oración. Es hora de volver.